Bien, atención, hablemos de lo que ha sucedido el día de ayer en la Cámara de Senadores, porque Andrónico Rodríguez, con 36 años, nuevamente está al mando de la presidencia de esta Cámara. Estamos en este momento con el senador de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, y claro, porque las repercusiones no se han dejado esperar. Senador, buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista. A ver, ¿cómo es que Andrónico Rodríguez logra una vez más ganar la directiva de la Cámara de Senadores y asumir la presidencia? Buenos días, Vani, un saludo para ti y para toda la audiencia de Bolivisión. Bueno, pues todos los años, desde que hubo elecciones nacionales, el movimiento al socialismo ha tenido mayoría en el Parlamento Nacional y sobre todo en el Senado Nacional. No es casual que en los años que han pasado, Andrónico Rodríguez haya sido elegido el presidente del Senado Nacional. No nos olvidemos, Vania, que el movimiento al socialismo tiene 21 parlamentarios, senadores en la Cámara Alta. La oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos somos solamente 15. En tal actitud, el día de ayer, nosotros hemos planteado una línea de que por la institucionalización democrática no era conveniente que los que se han enfrentado en las calles, vistas o arcistas, tengan que manejar la Cámara de Senadores nuevamente. Hemos hecho un voto de rechazo a esa posibilidad. Para eso hemos planteado que la votación sea en forma nominal. ¿Qué quiere decir en forma nominal? Con de cara al país, informando el por qué uno estaba votando, porque lo que se votó, en realidad, en base a las 3 cartas que mandaron los jefes de bancada del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, era cuál era la lista que había planteado cada uno para lo que le corresponde. A nosotros, Comunidad Ciudadana, nos correspondía la segunda vicepresidencia, a Creemos la tercera secretaría, y al MAS, mayoría, le correspondía la presidencia, la vicepresidencia y 2 secretarías. Se mandó a la votación, no quisieron que hagamos el sufragio vía nominal de cara al pueblo y plantearon un sufragio en urna. No se permitió al mismo tiempo que las papelitas que se entregaran tengan la firma de los 3 representantes de los partidos. Se fue a la votación. En la votación ganó Andrónico Rodríguez con 20 votos contra 10. ¿Cómo no ganó? Ganó el sí, porque se votaba sí está con esta plancha o no están de acuerdo con esta plancha. El sí tuvo 21 votos y el no y nulo, que es lo mismo, tuvo 16 votos. Esa es la realidad que ha pasado. Ahora se quiere echar la culpa a la oposición porque Andrónico es presidente del Senado en este momento. Nosotros hemos sido claros y hemos enviado a nuestros senadores a que vayan a votar porque estábamos en contra de esa plancha, porque creíamos que había que democratizar de mejor manera el Senado Nacional. Lamentablemente se volvió a retomar lo que ya sabemos. En las calles se pelean, pero en el Senado o en el Parlamento se unen. Así lo hicieron hace 2 semanas con el nombramiento del fiscal general de la Nación, así lo están haciendo ahora con el nombramiento de Andrónico Rodríguez. Senador, a ver, también había otra opción, ¿no es cierto? Y dudo mucho que el senador, uno de los senadores, que era justamente otra alternativa para que asuma la presidencia de la Cámara de Senadores, haya votado por Andrónico Rodríguez. Y quienes lo apoyan también. La senadora Virginia Velasco estaba muy molesta porque señaló que tampoco votó a favor de Andrónico Rodríguez. Habían 2 votos nulos. ¿Alguien más de la oposición ha tenido que favorecer o ha tenido que votar por el sí? ¿Sospechan de alguien? Bueno, más que entrar a una especulación de ese tipo, lo que quiero decirte, Van, es lo siguiente. Cuando la primera mayoría, el MAS, presentó su lista, presentó a Andrónico Rodríguez, Gladys, la senadora Gladys, y Roberto, que es el secretario. No presentaron otro nombre. Ese era el momento en que el arcismo, si realmente estaba dividido con el andronismo, con el levismo, debería haber presentado su plancha. No la presentó. La única plancha que aprobó el movimiento al socialismo, que fue dada a conocer por el presidente Andrónico, es esa. Nosotros hicimos lo nuestro en lo que nos compete y creemos que hizo lo mismo. Yo creo que acá, no quiero pensar mal, algo ha tenido que ver el levantamiento del bloqueo con este sutil acuerdo nuevamente la mayoría masista en la elección de don Andrónico Rodríguez.
Nosotros con Andrónico hemos tenido una relación institucional como de respeto mutuo, no lo voy a negar. Así tiene que ser, para eso somos 36 senadores. Pero el que nos quieran indilgar a nosotros que Andrónico Rodríguez es presidente por la oposición, no es así. Pregunten qué ha pasado con los senadores del arcismo. ¿Qué pasó o conoce usted o ha logrado conversar, por ejemplo, con la senadora disidente Silvia Salame? La senadora Silvia Salame, conjuntamente, que es parte de, digamos, de la oposición, ha votado consecuente con lo que ha votado la oposición. Bien. Es dar que, digamos, se vuelva a ratificar este sí por tan sutil de Andrónico Rodríguez. Se ha planteado y así lo hemos hecho la gran mayoría, diría yo. No soy mago, el voto ha sido secreto, pero la consigna y el control que hemos hecho permite decirnos con claridad que no puedo decir 100%, pero la gran mayoría, casi en su totalidad de los votos que ha obtenido el no, vienen de la oposición en el país. Y también de algunos votos del arcismo. Me imagino que Rubén Gutiérrez, que decía que quería ser precandidato, habrá votado por el no también, pero bueno, no fue candidato. Ese es un tema que tienen que resolver ellos internamente en el movimiento al socialismo. ¿Y los votos nulos se conoce? No, los votos nulos quiere decir, se vota acá por si uno está de acuerdo con esa plancha o no. El votar no y nulo es lo mismo. Eso es, el nulo es el no, nulo por esta plancha. Y bueno, no sé cuál es tu pregunta exactamente, no puedo ser senador, en su mano y me mostró ese voto. No. Senador, ¿se conoce o ha escuchado usted de que, como lo decía la senadora Andrea Barrientos, que se tiene que investigar, que se habría ofrecido dinero a cambio del voto por el sí? ¿Usted ha escuchado de esto o no? Bueno, he oído por las redes, por la prensa, de algún informe sobre aquello. Yo no tengo ningún conocimiento, a mí no se me ha enviado ninguna prueba específica, pero sí yo le digo al ciudadano boliviano, a quien sea, si alguien tiene una prueba de estos hechos de corrupción, avise, porque no es un problema ni del MAS, ni de Comunidad Ciudadana, ni de CREMOS, sino es de la institucionalidad democrática del país. Si algo de eso hubiera, hay que inmediatamente decirlo, hay que tener las pruebas y actuaremos en consecuencia los senadores. Si encontramos que hay corrupción en el Senado, pues hay que actuar inmediatamente con aquellos dos corruptos. Hay que separarlos de la necesidad de una democracia institucionalizada, donde el baluarte de aquella democracia debería ser el Senado Nacional. Bien, para ir cerrando, por favor, senador, ¿cómo va a ser el trabajo ahora dentro de la Cámara de Senadores en coordinación con la presidencia del Senado, la aprobación de normas, por ejemplo, para remitirlas al Ejecutivo? Estamos ingresando, bueno, ya estamos prácticamente en un año electoral, ¿no es cierto? Bueno, va a funcionar de acuerdo al reglamento y cómo se funciona. Hay una directiva que es dirigida por el presidente, donde están presentes los dos vicepresidentes de la Cámara y los jefes de bancada y los secretarios. Ese es el nivel de coordinación que semanalmente debemos tener reuniones para definir cuál es la agenda de las sesiones parlamentarias específicas. Ahí es donde se agenda cuáles son los temas que han llegado al Senado y qué deberíamos hacer. Además de aquello, como el año pasado, hemos presentado una agenda parlamentaria. ¿Cuáles son los puntos que el país requiere? Los nuevos puntos de la agenda parlamentaria tienen que ver con hacer de este año 2025 el año de apertura para la democracia del nuevo ciclo político. Eso implicará que tenemos que discutir el tema del padrón electoral, el tema de los resultados previos de las elecciones en boca de urna, el tema de los vocales, el tema económico es el gran talón de Aquiles. Porque el gobierno, cuando dice que tienen problemas con el bloqueo, lo que no dice que también tienen un problema gravísimo, que es darle soluciones y darle ideas claras al país de por dónde va la solución de la economía nacional. Además del tema de Morales, que resuelvan ese tema entre ellos. Que no nos metan a la oposición a problemas entre Evo Morales y Arce Catacora. Resuelvan en su pulseta interna quién va, quién no va. Ese es problema de ustedes. Y no nos quieren indalgar, echar a la oposición algunas penas que no nos competen, son de ustedes. Resuelvan por favor sus problemas.
Bien, senador, gracias por acceder a esta entrevista. Que tenga un buen día. Nosotros continuamos, 6 de la mañana con 52 minutos.